En este país, desde que el sol se levanta, nacen la copla y la danza, el oriente y la llanura, el mar y la serranía, de Guayana y Occidente. En este país, mi país, tu país. Y bien, mi gente, muy buenas noches. Hoy continuamos el recorrido por Venezuela. Después de haber salido del estado Nueva Esparta con su bullicio y su diversión, está un poco de calma. En este país, mi país, tu país. Mi país es... Y nos dirigimos Nos vamos corriendo al estado Amazonas. Llegamos directos visitando el segundo estado con mayor superficie y el más despoblado del país. 1 habitante por kilómetro cuadrado. Que desde los tiempos de la colonia pertenecía a la provincia de Guayana y forma parte, junto con el estado Bolívar, del escudo guayanés. En 1864 se crea el Territorio Federal Amazonas, con capital en San Fernando de Atabapo. Y en 1928, bajo el régimen de Juan Vicente Gómez, se traslada la capital a Puerto Ayacucho. Así facilita la conexión con Caracas. Allí en el mapa pueden observar dónde estaba San Fernando de Atabapo, casi que en el centro este, y se da la capital hasta el norte. El nombre de este estado fue asignado en 1856 en honor al río Amazonas, descubierto por Francisco de Orellana en 1542, producto de una leyenda sobre una guerrera tribu que opuso tenaz resistencia a los conquistadores españoles y le hizo recordar la leyenda griega de las Amazonas. Irónicamente, el río Amazonas no pasa por el estado, pero una parte del territorio es la cuenca de dicho río por medio del Río Negro. Su capital, Puerto Ayacucho, concentra el 65% de la población estatal. Cuenta con otras poblaciones: Maroa, San Carlos de Río Negro, San Fernando de Atabapo, Tamatama, San Juan de Manapiare, Sanariapa y otros poblados más pequeños. La mayor parte del estado está comprendida por serranía y montañas. El pico más alto es el Tapirapecó, con casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, ubicado en el Parque Nacional Serranía La Nevada, y cuenta con otros 3 parques nacionales también, como el Yapacana, el Duidamahuaca y Pima. También tiene 5 monumentos naturales, y estos son el Cerro Autana y Ponente, los Tepuyes, Piedra de la Tortuga, Piedra Pintada y Piedra del Cocuy. Hablaremos del Cerro Autana, que significa montaña sagrada. Es una gigantesca e imponente torre de 1.300 metros de altura, formada de piedra arsénica, atravesada por cueva
también formada de cuarcitas, única en el mundo, galerías de casi 400 metros de longitud, donde se descubre un mineral único también llamado esvetia. Con respecto al clima, nos encontramos con el seco y lluvioso. El seco se mantiene al noroeste con 27 grados centígrados de temperatura, parte más poblada, y el lluvioso y húmedo en el resto del territorio, de estar cubierto de inmensas selvas con una temperatura media de 15 grados centígrados. Presenta varias sierras más importantes, tanto internas como limítrofes con las fronteras de Colombia. Estas son Maigualida, París, Marahuaca, Urán, Pecó, Imerí, Aracumí. En este estado nace el principal río de Venezuela, el Orinoco, en el Cerro Delgado Chalbot, y que recorre 2.140 kilómetros hasta depositar sus aguas en el Atlántico, donde se vierten las aguas, los afluentes del Guaviare, Meta, Apure, Cauca, Caroní, Capanaparo, Caura, Bichada, Tomo, Vetuari. El Orinoco, a partir de su nacimiento, frontera con Colombia hasta la confluencia con el Meta, y a partir de ese separa los estados Apure, Guárico, Anzoátegui, Monagas, Bolívar y finaliza en el delta Macuro, siendo navegable en toda su extensión, permitiendo tráfico de barcos oceánicos hasta Ciudad. Ahí en el mapa pueden observar también, si lo agrandan, el nacimiento del Orinoco y sus afluentes. La selva forma parte de lo que se ha denominado el pulmón verde del planeta y constituye una de las más prodigiosas reservas de recursos naturales del mundo. La flora del Amazonas parece un universo infinito, imposible de catalogar, ya que el inventario selvático arroja más de 5.000 especies clasificadas entre ornamentales, medicinales, tóxicas o venenosas y árboles. Entre las plantas medicinales tenemos el onoto o achiote, que es su nombre, uña de gato, cariaquito morado, saúco, hierba santa. Traigo hierba santa, esta es la hierba santa de Celia Cruz. Entre las tóxicas o venenosas predomina el barbasco, que se usa para pescar, y el curare para cazar y también para envenenar a la gente mala. En árboles también curativos, medicinales, afrodisíacos, maderables y comestibles. Sobre las frutales también se hallan las de potencial vitamínico y medicinal, como la pitahaya, la pitomba, el anón amazónico, el oto o achiote, el jobo, jocote o ciruela de huesito, muy conocida por todos nosotros, el acai o acai, y más de 1.000 clases de palmas, incluyendo el moriche o árbol de la vida. Pero la reina y preferida por los indígenas es la ayahuasca, y se puede combinar con la guayusa dependiendo del efecto deseado. El cariaquito, la zarrapia y el borojó, que te pueden prender como un fósforo. Con respecto a la fauna, nos encontramos con felinos de todo tipo, como el puma, el jaguar, tigrillo. En insectos está presente el mosquito transmisor de la leishmaniasis. Tenemos hormigas voraces y el famoso bachaco culón. En red tenemos a la anaconda amazónica, la más larga del mundo, verde, brillante y gigante,
También hay tragavenado, cascabel, cuaima, mapanare. Tenemos también el caimán o lagarto negro. Es una especie de caimán mucho más pequeño que el caimán normal del Orinoco, de un color muy oscuro, negruzco, y mide aproximadamente 1 metro y medio de largo. Es más pequeño que el caimán del Orinoco. Tenemos morrocoy y tortugas terrestres y de río. En mamíferos están el único en la zona que pueden observar en la foto espectacular, el delfín rosado, armadillos, osos palmeros, manatí, monos de todo tipo, capuchinos, tití y otros, variadas aves como garzas, perdices, patos, loros, guacamayas y 5 especies de tucanes. También hay el pacuí y el águila arpía. En los ríos abunda el temblador, esa famosa anguila eléctrica que electrocuta a la gente. Por allí se llama temblador. La raya, hay caribes, pirañas, bagre, guabina y una extensa variedad de peces. Amazonas es uno de los estados más ricos en recursos naturales, en su mayoría no explotados, y posee una actividad agropecuaria muy escasa, deficiente. El comercio deficitario, por tanto, posee una economía inexistente. A duras penas cubre el mercado regional. Con respecto a las etnias indígenas, desde tiempos remotos se han contabilizado más de 150 etnias procedentes de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil, en tiempos ancestrales, que fueron migrando y llegaron a Venezuela dispersándose en las diferentes rutas o zonas territoriales. La historia de su llegada a asentamiento en el Amazonas venezolano es muy interesante y poco conocida. Su expedición migratoria era más segura navegando los ríos que por tierra. Entonces tenemos el nacimiento del Orinoco al sur del estado, y en su recorrido hacia el norte ocurre un fenómeno hidrográfico que se llama derrame, y no es otra cosa que la salida del agua de su cauce, creando los llamados brazos, y de estos el más importante es el brazo Cassiquiare, que en vez de seguir el curso del Orinoco hacia el norte, se desvía hacia el sur, uniéndose con el Guainía, lugar en que se origina el Río Negro, conectándose así los dos grandes sistemas hidrográficos del Orinoco y de las zonas. Por esos brazos, que ya son ríos, eran las diferentes etnias indígenas, unos por Colombia y otros por Brasil. De esta migración destacan las más importantes, como son los Caribe, los Arahuacos, los Saiba, los Inga, los Yeral, los Guanaí, de diferentes procedencias, pero predomina la etnia Yanomami. Se denomina la nación Yanomami, conforman el pueblo indígena más numeroso y compacto del sur. Viven en casas comunales llamadas chabonos, lo que conocemos en el mundo, digamos, occidental como churuatas, formando un círculo grande y de varios tamaños, donde habitan de 40 a 300 personas. Para hacer efectiva la cacería, usan el curare, extracto de plantas para envenenar a sus presas. Y en la pesca, utilizan un veneno llamado timbó. Atención, Robocop. Este se prepara machacando ciertas plantas venenosas no, de otra índole, ¿no? Y ese líquido
que producen ese jugo, lo derraman en el agua, atontando así a los peces que sale fisie, pero a borbotones. Así los recogen en su cesta. No mueven un pelo, ni siquiera se tienen que bajar. Echan el líquido y al rato salen todos los peces atontados y ellos lo que hacen es meter las cestas y los agarran. La organización social de los Yanomami no reconoce jefe o cacique. Las decisiones las toman por consenso, después de largos debates, así como la Asamblea Nacional, en los que todos pueden opinar, aunque siempre hay alguien que asume, por supuesto, el liderazgo del grupo. Según el antropólogo americano Shangon, los Yanomamis eran una de las sociedades más violentas del mundo. De hecho, Yanomamo significa pueblo feroz. Sobre el año 1850 comienza en el Amazonas la fiebre del caucho, del balatá y sarrapia, que ya en Brasil abundaba la explosión caucho cuando descubren en el Amazonas esto. El caucho proviene pues de un árbol que se llama del caucho o gomero. Su principal producto es el látex, que se recolecta mediante el método del sangrado del árbol. El balatá o ácana produce un tipo de látex parecido al árbol del caucho y es muy dura, más que la anterior. Y se les trae también la savia haciendo incisiones en la corteza. La sarrapia, que por cierto es el árbol emblemático del estado Bolívar, produce la cumarina, sustancia, oigan bien, que esa también la explotaban y la sacaban del país porque esta sustancia estabiliza los aromas en perfumes. Tiene un fruto comestible y usado hoy en día en ciertos platos exóticos. Ya he explicado y descrito pues el valor del árbol de caucho. Les voy a resumir una interesante historia de las tantas y extensas existentes sobre la explotación del mismo. Hacia los años 1850, los europeos descubren el valor del caucho, cosa por allá, y su comercial imprescindible para el desarrollo de la industria. De allí que comienza la extracción del producto a cambio de otros inexistentes en el país. Entran los barcos europeos por el delta, van por el Orinoco navegando hasta llegar allí y ahí van cargando el látex para llevárselo a Europa y ellos hacen intercambios trayendo cosas que no existían pues en este país. Esa explotación fue de enormes proporciones, creando riquezas, inmensas riquezas para unos cuantos caudillos, pero con resultados desastrosos para la sociedad regional, que se hundió en una anarquía y desgobierno. La explotación y esclavización de los indígenas es enorme y culminó con el exterminio de algunas etnias y la destrucción social de las. Un personaje central en este proceso de anarquía fue el cruel coronel Tomás Funes, quien llegó al Amazonas en 1908 y ya para el 1911 era uno de los principales comerciantes del caucho de la región. Después de hacerse rico con este y hambriento de poder, ya tenía el dinero, ahora quiero ser el poderoso. En 1903 años después, Funes encabezó un movimiento insurgente y tomó por asalto la Casa de Gobierno en San Fernando de Atabapo, la capital para ese entonces. Asesinó gobernador, a todos los que rodeaban esta gobernador.
Durante 8 años terrorizó la región de Ecuador, el mandamás pues, y el Estado venezolano podía someterlo. En 1921, el guerrillero general Emilio Arévalo Cedeño capturó a Funes, lo procesó y condenó a morir fusilado en la plaza pública. Con los años y la salvaje explotación fue desapareciendo el producto, dejando este territorio en la más grande soledad y miseria. También que en este estado hay hoy en día un habitante por kilómetro cuadrado. Por ser un estado indígena, la pues no podía ser de otra índole, y las diferentes etnias no presentan la cestería, elaborada con el cogollo del moriche, muy variada, colorida. Hacen cortinas de bambú y parapara. Con las diferentes maderas elaboran arcos y flechas, cerbatanas, instrumentos para la cacería. A las cerbatanas, que son esa especie de flautica de bambú, les mete las púas que ellos soplan. Esas púas tienen el puntito que donde caiga mata todo lo que se le atraviese. También hacen máscaras, lámparas y sobre todo el tallado de animales como loros, guacamayas, caimanes. También hacen chinchorros, objetos de adorno femeninos como pulseras, collares de piedras, semillas y sobre todo la peonía, que es esa piedrita de colores muy típica de la zona. El folclore amazónico tiene sus raíces en las diversas etnias, pero predominan las religiosas, costumbristas y son las que son de tendencia Yanomami, Piaroa, Becuana, Piapoco, Yaborana y otras, con sus típicos instrumentos de viento y percusión, hechos con bambú, papara, caparazón de morrocoy, etc. Celebran las cosechas, la llegada de las lluvias, los matrimonios, etc. La gastronomía está basada fundamentalmente en productos de cacería, agricultura específicamente indígena, como el morrocoy, preparado en su carapacho. También comen mucha danta y lapa. En pescado, el presoto, paleta, caribe, guaina, abón y laulau. En aves, en el pato se, pavo y la gallina, que también hacen uso de ella en su gastronomía. El pan es insistente tal como lo conocemos y lo sustituyen por el mañoco proveniente de la. También complementan sus comidas el plátano verde. Ese plátano verde lo hacen asado. Lo único que ha traspasado las fronteras del Amazonas y una parte de Bolívar es la famosa catara. ¿Qué es la catara? Una especie de salsa picante fabricada con jugo de yuca, especies y en cuál es el ingrediente más importante, el chacoculón, sobre la cual se afirma que tiene propiedades afrodisíacas y un poder revitalizante. Aquí hay unos cuantos que hay que darle catara. Catara chichihuache. El Amazonas venezolano posee una amplia variedad de escenarios de gran impacto visual. Ojo especialmente al turista extranjero, un generoso repertorio de exuberante riqueza, belleza y vida. Nos encontramos con sitios turísticos naturales como el Tobogán de la Selva, este lugar natural creado por una piedra de grandes dimensiones por la que pasa el agua y termina en un gran pozo donde se puede disfrutar de ello, fística y silvestre. El Parque Nacional Cerro Autana, imponente Tepuy, sagrado para el Piaroa, atravesado por galerías y cuevas de cuarzo, donde se encontró un mineral llamado Svetia, ya lo dije, y el lugar de importancia arqueológica y espeleológica.
Tenemos los petroglifos de piedra pintada de gran valor arqueológico, de jeroglíficos, pinturas rupestres, cemerios indígenas y petroglifo más grande conocido en Venezuela. Tenemos el Pozo Azul, aguas cristalinas en área selvática que ofrece Churuata con chinchorro y parrillera para acampar. Monumento natural Los Tepuyes, con más de 1 millón de hectáreas y más de 20 tepuyes para disfrutar de la naturaleza. Hay viajes guiados a Naima, al Salto Ángel, el Mirador de la Selva. Estos se encuentran en el estado Bolívar, pero están considerados sitios de la Amazonía venezolana. Por tanto, como forman parte del mismo territorio amazónico, pues desde allí se llevan vía aérea a los turistas hasta el Salto Ángel para que continúe pues con su viaje de expedición. Bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por este fascinante estado Amazonas. Y los esperamos el próximo sábado cuando estaremos ofreciendo espacio de recordar y vivir. Gracias por estar con nosotros en Venezuela hasta los tuétanos. Chao. Con el sello PHNT. Venezuela hasta los tuétanos.